Como que ya era hora de volver. ¿No creen eso ustedes? Hola gente, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que muy bien, y si la vida les trató mal, pues esperemos que la situación mejore muy pronto. Hice esta introducción solamente para comentarles y pedirles una disculpa por el tiempo que me he tardado, la verdad, en hacer este capítulo. Los demás capítulos vendrán pronto, mucho más pronto que este capítulo, la verdad. Además, también ya dije que haría videos con este personaje y el siguiente video será la parte final del capítulo 18. Y luego de eso también seguiré con unos gameplays que tengo desde hace unos meses, la verdad. Otra vez pido disculpas por la tardanza. El siguiente capítulo de Días de Muerte saldrá mucho más pronto. Creo que ya lo dije, pero no está de más recordarlo. Y eso sería todo. Se me cuidan, tomen agua y recuerden que la noche alberga horrores, compañeros. Así que mucho cuidado con la noche. Y adiós. Mi corazón. El calor que irradiaba de él era tan perceptible, tan real y tan intenso que sentía como la sangre que aún no se secaba de mi pecho se convertía en vapor. Y eso tan solo por verla correr, mi corazón latía con fuerza, los sonidos de los zombies quedaron en un segundo plano, las voces se calmaron, mis piernas temblaban. La emoción, los nervios, el miedo a que se vaya me llenaban el cuerpo, tanto que no pensé en nada, mis pies como si tuviesen conciencia propia avanzaron. Mi correr era débil, la manera en la que respiraba volvió a ser descoordinada y tosca, pero no importaba, lo único que estaba en mi mente era que quería estar al lado de esa chica. Llegué al pasillo iluminado y comencé a correr detrás de esa chica, quería decir tantas cosas, pero mi cerebro no sabía ni por qué estaba corriendo, no sabía ni cómo formular palabras para ella. Y no era de extrañarse la manera en la que estaba mi cerebro, después de todo, nunca la había visto en mi vida, no conozco su bella voz, y, aún así, sé que es hermosa. No conozco su actitud, pero la prefiero a ella más que a cualquier otra chica que pueda tener, no vi su rostro completo ya que solo visualicé un lado, pero ya podía decir que era la mujer más bella ante mis ojos. Estaba vestida con una ropa que no le quedaba para nada, pero era tierna, su cabello era inmenso, pero quería jugar con él todo el día. Quería hacerla reír, pero no sabía ni qué decirle, solo corría detrás de ella sin importarme si nos dirigíamos a un grupo de zombies, solo quería estar a su lado, ayudarla, que me ayude, que esté a mi lado. Quería apoyarla con sus problemas, sanar sus heridas ya sean físicas, emocionales o mentales, aceptar sus berrinches, todo lo que ella sea para mí es perfecto. Pero eso solo me lo dice mi corazón, es mi corazón el que grita eso, por el contrario, mi cerebro parece que se ajustó con respecto a lo que pasaba en mi ser ya que estaba en completa oposición. Me llamaba a mí mismo idiota por pensar de esa manera, se preguntaba el por qué arriesgaba mi vida persiguiéndola, se preguntaba tantas cosas que me empezó a doler el cráneo. Era una lucha interna, mi cerebro me dice que me detenga, que observe mis horizontes y busque una salida lo más pronto posible, debo centrarme en sobrevivir, debo ver únicamente por mi bien. Pero mi corazón me decía que no la pierda de vista, que la ponga a salvo, que debo concentrarme en salvarla, ya sea del dolor, de sus problemas, de la situación actual, debo hacer que viva. Mientras estaba pensando en ello me di cuenta de que la chica que estaba persiguiendo había notado mi presencia después de un largo tiempo desde que la perseguí. Volteó a verme con sus ojos color café, con una expresión de odio, la cual pasó al terror al verme, y comenzó a acelerar dejándome atrás. Quería seguirle el paso, pero aún no podía usar todas mis fuerzas, además, estoy descalzo por lo que es muy difícil correr, es muy cansado, incómodo y algo doloroso. Le quería decir que no huya, que no era un enemigo, pero mi voz no salía, era como si me hubiese quedado sin voz, el miedo por verla alejarse de mí, el miedo al ver que le doy miedo no me permitió hablar. Estiré mi mano como un inútil intento de que pare, pero no lo hizo, ni siquiera me miró por segunda vez, solo corrió y con brusquedad dio una vuelta a la derecha en una intersección. Con fuerza llegué a ese lugar después de varios segundos, pero no la pude ver, había varios pasillos por donde ella pudo haberse ido, el miedo me hizo tomar un pasillo al azar mientras la buscaba desesperadamente. Miraba por ese pasillo a todas las direcciones, pero no la encontraba, el calor de mi corazón se enfriaba, volví a ese espacio con varios pasillos y tomé otro. Pero el calor se iba, quería llorar de la desesperación, corría, volvía, tomaba otro pasillo, corría, volvía.
Sin embargo, nunca la encontré, y el calor de mi corazón se terminó de apagar después de unos 5 minutos desde que la vi. En ese mismo momento me detuve, estaba en un pasillo muy extenso, me recliné en una pared y comencé a respirar con brusquedad. ¿Qué diablos estoy haciendo? Era lo que me preguntaba, no entendía el por qué me desesperé tanto en encontrarla, no sabía por qué quería estar a su lado priorizándola a ella sobre mí. Soy un idiota. Dije eso mientras recobraba el aliento, miraba por este pasillo si no había ningún títere de César, al mismo tiempo que hacía eso mi cerebro tomaba el control. Por fin pude dejar de pensar en aquella chica, y nuevamente me enfoqué en los gritos de los zombies junto al temblor de arriba mío, solo que esta vez gritos humanos acompañaban ese sonido junto a armas disparando. Nuevamente pude poner mi mente en la idea de escapar, pero algo me detenía, y era la idea de encontrarla, debía salvarla. Es una estupidez, lo sé, pero, aún así, debo salvarla, necesito encontrarla, necesito encontrar una salida de este lugar, necesito escapar antes de que los zombies me encuentren. Respirando y exhalando con fuerza me golpeé los cachetes con las palmas de mis manos, y noté que algo me golpeaba el pecho al hacerlo. Miré qué era eso, y vi una llave colgando de mi muñeca derecha, la llave estaba envuelta en una especie de lazo del mismo color que la llave. ¿Qué es esto? Era lo único que pude pensar antes de querer quitarme el lazo de la muñeca, pero esta estaba pegada a mi piel y su textura era parecida al plástico. No entendía hasta que vi la llave y me percaté de algo, la forma de la llave era completamente plana, no tenía un patrón específico para abrir una cerradura, como si solo fuera un juguete. Pero esta falta de patrón me recordó a una llave similar, una llave que por lo que recuerdo está en mi mochila en algún lugar de la ciudad. Entonces, ¿por qué la tengo? Aunque en un momento descarté eso de mi mente, ya que esta llave es de un color diferente y está unida o es una sola pieza con el lazo en mi muñeca. No sé por qué tengo otra de esas llaves, pensé que solo mis padres tenían ese tipo de llave, pero ahora que lo pienso fue un poco estúpido pensar en eso y no tener en cuenta que habría más. Bueno, no importa, de momento esto me sirve. Avanzando por este pasillo observaba varias puertas de metal con candados o cerraduras, pero si esta llave es igual a la que tenía podría entrar a donde sea. Así que me fui a la puerta más cercana, la cual estaba asegurada con una cadena y un candado, probé la llave y supe que era igual a la otra ya que encajó, y cuando estuve por abrir el candado me detuve. Pegué mi oído a la puerta y cerrando mis ojos, pude escuchar a pesar de las pisadas de los zombies arriba mío y sus quejidos, un sonido como de un motor. No escuchaba a ninguna persona o zombie, pero para estar seguros golpeé con algo de fuerza la puerta, pero no se escuchó nada inusual, así que abrí la puerta conteniendo el aire. Adentro había un gran ruido de motores, cuando abría la puerta me puse a cubierto a un lado y luego de unos segundos, me adentré agachado a esa habitación en busca de enemigos. Pero no había nada, ya que este lugar era muy espacioso y no había tantos escondites, pero igualmente tuve cuidado al inspeccionar estos motores. Y me encontré con 4 personas, automáticamente retrocedí y me puse en guardia listo para correr a la puerta, pero no hicieron nada, ni siquiera me miraban. Tal vez no me habían oído por el sonido, pero al verlos más de cerca me di cuenta del estado de sus cuerpos, y sobre todo sus ojos. A pesar que la luz anaranjada de este sitio sea muy escasa pude ver las heridas en sus cuerpos, las infecciones, el pus, el cambio de color a un amarillento enfermizo en su piel, los gusanos y larvas en esas heridas. El olor metálico había logrado ocultar lo podridos que estaban con sus ojos apagados, además de que todos solo conservaban un ojo, estaban vestidos con trapos que cubrían casi nada de sus cuerpos como a mí mismo. Solo que el de ellos estaba lleno de materia fecal y rotos también en la parte de sus traseros, ellos solo movían manivelas sin detenerse, no hacían nada más que mirar al vacío mientras hacían todo su esfuerzo para moverlas. Yo me quedé asombrado al verlos, ¿cómo era posible que siguieran vivos? Sus cuerpos estaban en un estado que incluso alguien acostumbrado al dolor por lo menos mostraría signos de sufrir en su rostro o cuerpo. Pero ellos no mostraban nada de eso, solo seguían moviendo las manivelas que mantenían en constancia los grandes motores, pero me di cuenta de que no eran los únicos. Al buscar un poco más a un lado de los otros motores, me encontraba con más personas en casi el mismo estado moviendo más manivelas, era una vista parecida a las historias de esclavismo. Mi cuerpo se estremecía y por seguridad cerré mis ojos individualmente para estar 100% seguro que tenía los dos, al estar seguro solté un suspiro de tranquilidad mientras los miraba.
Todos parecían zombies, solo que, cumpliendo una sola orden, quería salir de este sitio, pero no podía irme sin algo que vi en una esquina de este lugar, una caja de herramientas. Necesito algo para defenderme. Con cuidado de no ser escuchado, a pesar del inmenso ruido de los motores, avancé hasta llegar a esta. Había algunas herramientas para construcción o reparación. Quise llevarme unas cuantas, pero al querer guardar un martillo en mi bolsillo, me di cuenta que me incomodaba mucho. Además, mis manos me dolían mucho, y al mirar mi mano me percaté que mis uñas eran muy pequeñas. Podía ver la piel que nunca había visto antes, y una imagen pasó por mi cabeza tan fuerte que me apreté mi cabello. La imagen en mi mente era como mis ojos estaban borrosos y como una de mis uñas era arrancada por completo por una pinza. La imagen dejó mi mente y me sujeté el dedo, de donde salió mi uña con fuerza mientras temblaba. Sentí náuseas por el cosquilleo que sintió mi mano. Mi mente quería hacerse una pregunta, pero no debía hacerlo. Debo centrarme en escapar, así que suprimiendo esa sensación en mi garganta, sujeté unos guantes de tela algo suaves, pero con algunos puntos rasposos alrededor de todo el guante. Al ponerme esos guantes y ajustarlos mi mano ardía, pero por lo menos al sujetar el martillo el dolor no era tan fuerte como antes. Era pesado, pero me serviría, o eso pensaba hasta que escuché los disparos. Varias rondas de disparos de diversas armas se escuchaban a la lejanía. Miré el martillo y decidí dejarlo en la caja y escoger 3 destornilladores. 2 me los guardé en cada bolsillo delantero y 1 lo empuñaba. Debo escoger algo que perfore, no que dañe. El martillo no creo que le afecte a los zombies, y los títeres de César tendrían armas de fuego. A punto de irme de este lugar volteé a ver a las personas que seguían moviendo las manivelas. Con el destornillador listo para defenderme, me acerqué a una de esas personas. Era un chico como de unos 18 años, él solo miraba a la pared sin dejar de mover la manivela. Me paré a unos metros por seguridad enfrente de él. Pero él no me miraba, solo miraba al vacío, no era a la pared. Me acerqué mostrando mi arma, pero él no hizo nada, incluso cuando estaba a 2 metros de él por la manivela que no me dejaba avanzar. Él no había hecho nada diferente. Lo miré con lástima a la vez que le dije un simple pero fuerte, «Hola». Y como al acercarme, él no cambió su expresión. El agujero en donde se supone que estaría uno de sus ojos no parecía importarle, al igual que los gusanos y larvas en él. No tenía algunos dedos de los pies y de las manos, su cabello era desproporcional y seco. Lo supe, este chico, no, de hecho, todas las personas de este sitio perdieron toda emoción. Hice lo mismo con otra persona, pero pasó lo mismo. Al hacerlo una tercera vez ya no era necesario comprobarlo. Tiré la caja de herramientas al piso y nadie volteó a ver. Grité, si alguien aún desea vivir, aún desea escapar de este sitio, vamos, yo sé cómo escapar. Era una mentira, pero tal vez alguien despierte de ese estado al escuchar eso, pero nadie dejó de mover las manivelas. Esto era inútil, lo sabía al ver sus ojos, pero quise ayudar, aunque sea imposible ya que iban a morir sí o sí. Con tristeza cerré la puerta de ese lugar y coloqué nuevamente el candado. Espero que mueran de cansancio antes que sean devorados por los zombies. Pienso que al menos de esa manera no habría posibilidad de que despertaran por el dolor de ser comidos vivos. Con mi corazón doliendo me dispuse en buscar más cosas para que mi escape sea exitoso y real. Pero me di cuenta de que el mismo sonido de motores se escuchaban por todas las puertas de este pasillo, hasta que llegué a otra intersección. Me fui a la izquierda por donde había más puertas, pero se escuchó lo mismo, más sonidos de motores impulsados seguramente por más personas. Quería ayudar, pero no tenía el tiempo. Así que con la cabeza agachada avanzaba con un trote. Los sonidos de los zombies eran cada segundo más fuertes, tanto que incluso ya no podía escuchar bien el sonido de las puertas. Pero encontré un pasillo por donde no había sonidos de motores. Abrí la primera puerta para encontrarme con un olor pútrido en donde no podía ver nada, solo una montaña oscura. Pero una mano podrida me dio una idea de lo que era, incluso un enjambre de mosquitos y creo que cucarachas comenzaron a volar, tapándome la boca. Dando un salto atrás cerré la puerta con fuerza. No podía con esto, era una mala idea seguir investigando por este lugar. Primero me encontré con prisiones, luego con algo parecido a esclavos, ahora con lo que pienso que son zonas de cadáveres. Debo irme más lejos de este lugar. Trotando con ansiedad por los pasillos, me di cuenta que los gritos de los zombies han empezado a ser excesivamente altos. Ya no podía asegurar que no se encontraban en el piso donde me encuentro.
La presión era muy fuerte, tanto que las náuseas nuevamente me inundaban, pero recordando la sensación que pasaba mi cuerpo cuando esa electricidad me evitaba aquella acción, la pude replicar. Era algo que comenzaba a hacer por instinto, ya que parece que me he acostumbrado en todo este tiempo. Eso era algo bueno. Tragándome el líquido que quedó en mi garganta me dispuse a continuar. Los pasillos eran tan oscuros que no podía ver casi nada, a veces estaban completamente iluminados y otras veces las luces fallaban o su intensidad era muy poca. Los gritos y gruñidos incrementaban mientras que los disparos se alejaban y desaparecían. Esto es malo, escucho los gritos demasiado cerca, pero ¿por dónde diablos vienen? Mi cerebro todavía no estaba completamente recuperado en algo muy importante, aún estaba tardando en ajustarse con mi cuerpo y con mis sentidos. Mi piel sentía el peligro, mis ojos se movían por todos lados, mis oídos estaban mucho más agudos, mi olfato lastimosamente también aumentó. Y pude oler la carne podrida, pero no importaba qué pasillo tome, mi cerebro simplemente no lograba percibir por dónde vendrían los zombies ya que no sentía la dirección por la cual debo ir para estar seguro. De hecho, siento que mis sentidos han mejorado bastante desde que me capturaron hasta darme cuenta que estaba en este sitio. Creo que mi cerebro no solo no se recupera por completo, sino que no está acostumbrado a este cambio tan excesivo en mi cuerpo que sucedió de la noche a la mañana por lo que recuerdo. Maldición, de por sí la coordinación de mis pies al estar en esos pasillos con celdas fue muy inútil también. ¿Qué le pasó a mi cuerpo nuevamente? Un grito aterrador se escuchó dejándome sin respuesta como era de costumbre, pero esta vez el grito fue tan notorio que pude saber que estaban detrás de mí. Miraba como a mis espaldas los zombies comenzaron a aparecer, sin pensármelo comencé a correr, la descoordinación de mis pies se había arreglado en su mayoría en todo este tiempo así que puedo escapar. Movía mis pies por este pasillo que para mí mala suerte era uno extenso, escuchaba como los zombies gritaron y lo que era peor, escuché un maldito grito familiar. Un localizador, creo que así se llamaba, sabía que no debía mirar atrás, lo sabía, pero aún así lo hice para saber qué tan lejos estaban de mí, y solo 4 zombies corrían acortando la distancia. Los demás zombies eran lentos, y no lograba ver al localizador en lo estrecho y lleno del pasillo. En serio, el pasillo estaba lleno de zombies. Al llegar por fin a una intersección de 4 pasillos, escuché un sonido proveniente de otro pasillo extenso, en donde aparecían muchos zombies como de los que escapaba. Otro localizador, su grito era idéntico al anterior, con rapidez me fui por un pasillo vacío, pero escuchaba a pesar de los gritos de los zombies y localizadores los pies de los zombies que se acercaban corriendo. Un pasillo, otro pasillo, diablos no han pasado ni 3 minutos y ya mi costado me duele, mi garganta arde y mis pulmones estaban teniendo problemas para recibir oxígeno. Pero no dejaba de escuchar esas pisadas, tomaba pasillos más y más cortos para que no sepan por dónde fui al igual que lo hizo esa chica conmigo. Y si bien había perdido a unos cuantos. Localizador tras localizador, no paraban de llenar los pasillos de este lugar junto a una manada inmensa de zombies, escapaba como podía, pero siempre había zombies que podían correr. Un pasillo, otro pasillo, más y más pasillos, un localizador tras otro por donde avanzaba, maldición a este paso estaré rodeado y ya ni recuerdo por dónde he ido, o tan siquiera la dirección. Maldición, ahora solo me sigue un zombie, debo matarlo antes de que me encuentre con otro localizador, esta es mi única oportunidad, no me había quedado con solo uno que me persiguiera en todo este tiempo. Así que doblando un pasillo me oculté en este hasta que el zombie llegó volteando a mi dirección, empuñando uno de los destornilladores ataqué a su rostro. Pero el zombie al llegar por la velocidad en la que volteó a esta dirección, se agachó provocando que falle mi ataque, con mi defensa baja el zombie se me abalanzó a un costado. Como ataqué con la mano derecha, quería usar la protección de mi antebrazo para defenderme, pero solo pude ver la llave, mi antebrazo estaba descubierto. El zombie estaba a punto de morderme, con un grito de ira y esfuerzo moví mi brazo izquierdo tapándole la boca, pero por la mala posición en la que estaba, me estrellé con la pared y me caí. Sentía como la carne de la palma de mi mano se apretaba dándome la mala noticia que no le tapé adecuadamente la boca, pero a pesar de que mi carne estaba siendo movida no se despegaba. Los guantes me protegían, eran más resistentes de lo que creía, en el piso el zombie sujetó mis hombros con sus largas, descuidadas y desafiladas uñas.
Si bien el dolor apareció no me hizo daño, debido a que mi poca tela de lo que sobraba de mi camisa aún me protegía los hombros y un poco el bíceps, evitando que me perfore la carne. El zombi pisaba con fuerza el piso como queriendo correr a mi cuello o rostro, pero yo no lo permitiría. Con el destornillador comencé a apuñalar su mandíbula y boca. Lo hice hasta que no funcionara correctamente. Los gritos de los zombis aún no se escuchaban a mi alrededor, los disparos a la lejanía me ayudaban a distraerlos. Cuando la boca de este zombie dejó de funcionar casi en su totalidad, comencé a apuñalar una abertura que tenía en la frente. Intentaba incrustar el destornillador, pero el fuerte movimiento del zombie no me permitía perforar en esa zona débil. La fatiga también me estaba pasando factura. Mi visión era muy borrosa, pero no por las lágrimas, esas no salían de mis ojos, sino que parecía que mi cuerpo estaba perdiendo la conciencia. Sentía como la fría sangre de su cuerpo, que salía por las heridas en su boca, me ensuciaba el abdomen, era como agua espesa, y de la nada mis ojos se abrieron. Consumiendo nutrientes incrementé mi fuerza y sentidos, para apuntar a la abertura de su frente y matarlo. Esto lo hice por el miedo de tener una herida en mi cuerpo desnudo por el cual me infecte. Pero la sangre casi oscura en su totalidad no me permitía ver nada, sentía nervios, las náuseas volvieron a mí, quería temblar, sin embargo, no era momento para eso. Si estoy infectado y me transformo dejaré este mundo, si no estoy infectado y si sobrevivo pues qué mala suerte. Ahora que lo pienso, me quedé parado en ese sitio sin moverme. Debería quedarme en este lugar, por fin podré morir, y esto esta vez era real ya que la electricidad que evitaba que me quitara la vida no aparecía. ¿Acaso también se fue con mi incapacidad de vomitar y la resistencia que poseía? Esto era genial, por fin podría irme de este infierno. Escuchaba los gritos de los zombies acercarse, y a pesar de que quería morir, comencé a caminar en contra de esos sonidos. No debo irme, no todavía, tengo que vengarlos, tengo que matar a César y al cumplirlo podré acabar con mi propia vida con mis propias manos. No le voy a dejar a nadie la alegría de matarme, y si antes de matar a César vuelve esa electricidad, entonces encontraré otra forma. Lo que más me importa ahora es matar a César, de lo contrario no podré quitarme la vida, así que lucharé hasta matarlo y entonces mi vida acabará. Mi cerebro estaba adaptándose un poco más a este cuerpo, si bien aún era muy descoordinado, mis sentidos ahora me permitían saber de dónde venían los gritos de los muertos. Así que usando la cantidad mínima de nutrientes, alimenté a los músculos de mis piernas y caminaba tambaleando mis brazos sin fuerza, dejé el destornillador en la cabeza de ese zombie. Me quedan 2 y no puedo permitirme gastar la cantidad limitada de nutrientes que tengo con mi malherido cuerpo en sacar un arma inservible para un grupo de 2 o más zombies, no se diga de títeres de César. Estaba esquivando los pasillos por los cuales los gritos eran más fuertes, al igual que los pasillos con disparos. Las puertas de ahora tenían una ventana en la que se podía ver su interior. Eran habitaciones vacías con literas, quería entrar para probarme la ropa que está en esos lugares, pero los gritos no me permitían hacer nada más que avanzar y esquivar uno que otro pasillo. Seguí de esa manera hasta encontrarme con títeres de César, estaban disparando a sus espaldas y de la nada un ser salió de ese pasillo. Era del tamaño de una televisión antigua, su forma era la de un ser humano, solo que era diminuto. Ese ser se abalanzó sobre uno de los 4 títeres. Se protegía de las balas con ayuda de una especie de caparazón que salía de los lados de su cuerpo, literalmente, era un caparazón completamente lleno de una especie de pelaje brilloso. Pero al ver cómo las balas eran detenidas, soltando chispas al impactar con ese pelaje me di cuenta de algo, eran púas en abundancia saliendo del caparazón que estaba a los lados de su cuerpo entero. Era similar a la mitad de una nuez, el ser movía su cuerpo de una manera que daba a entender que no poseía huesos a los lados de su cuerpo, entre sus brazos y torso el caparazón era flexible como las ardillas voladoras. El caparazón era muy brilloso por las púas y no te dejaba mirarlo fijamente, además que las chispas que soltaba por detener las balas hacían doler mis ojos. ¿Qué clase de monstruo es este? El ser cuando llegó a donde estaba el títere aún estaba cubierto de cuerpo entero para evitar morir por las balas con ese caparazón, y al estrellarse el caparazón con el cuerpo del títere algunas de esas púas se movieron. Estaban reclinadas en el caparazón por lo que al principio lo confundí con un pelaje, de hecho, antes de que lo que iba a pasar en estos momentos pasara, todavía pensaba que las púas eran solamente un pelaje muy fuerte.
Pero las púas que se movieron se clavaron en el cuerpo de ese títere de diferentes ángulos con la única intención de causarle el mayor daño posible. Era como una empalación. El pecho y cuello de ese títere fue el que recibió el impacto por solo 2 o 3 segundos, el ser cayó al suelo y corrió en dirección a otro títere, mientras que el primero se retorcía en el suelo. La sangre salía de su cuerpo como chorros de agua por esos agujeros, el otro títere al que ese ser se acercaba disparaba hasta quedarse sin balas y lo mismo les sucedió a los otros 2 que estaban vivos. Al escucharse el sonido de los gatillos apretados, sin dejar salir ninguna bala, el ser se quitó su protección y corría con su boca abierta mostrando dientes de diferentes tamaños y afilados. Era un conjunto de dientes pequeños, colmillos, dientes descolocados de lugar como si hubiesen sido incrustados o como si hubiesen crecido a la fuerza por los labios. El ser saltó a la cabeza de una nueva víctima, el títere que iba a ser atacado se cubrió usando su arma como escudo entre él y ese ser, pero el ser al estar en el aire cerró sus brazos abrazando el arma. Y la parte del caparazón que había chocado con las manos de ese títere dirigió las púas que pudo, perforando su piel. El títere soltó el arma mientras intentaba retroceder de ese ser, el cual estaba intentando pegarse al pecho del títere, pero al tener sus manos incrustadas con esas púas no pudo alejarse. Chocó con una pared, el ser extendió sus brazos y ese caparazón impactó con los hombros y los oídos del títere y las púas nuevamente se incrustaron en esos lugares. Ese ser con su camino libre fue a por el cuello del títere, el cual intentó sacar un cuchillo que tenía en su pantalón, pero al ver sus manos me sorprendí, ya que le faltaba 3 dedos en cada mano. Los dedos restantes estaban a punto de caerse ya que estaban con varios agujeros. Dirigí mi mirada al arma, la cual estaba destruida con varios agujeros en esta, igual a los dedos de las manos del títere. Al ver eso supe algo, me di una idea de lo peligroso que es este pequeño ser del infierno, tiene púas en ambos lados de su caparazón. Y mientras miraba el arma llena de agujeros, un líquido rojo apareció a un lado del arma cayendo del títere que estaba atrapado por ese ser. No podía ver la escena ya que el caparazón la ocultaba, pude ver como otro títere estaba a un lado de ese ser, con su arma lista para golpearlo en la cabeza, mientras que el último títere estaba en la espalda del ser. El cual abrió sus brazos golpeando al títere que estaba a un lado suyo también empalándolo, dejando a plena vista como el cuello del segundo títere estaba destrozado soltando mucha sangre. La boca de ese ser estaba bañada en sangre, pero no pudo esquivar al último títere antes de que éste le incrustara un cuchillo en su espalda. Apuntaba a su nuca, pero una parte del caparazón le impactó en su hombro antes de que su ataque impacte, desviando su mano y clavándoselo en la espalda. El ser gritó muy fuerte abriendo sus ojos lo más que pudo, y noté el color rojo que poseían. Ese grito me sacó de la atención que le puse a esa pelea y antes de que mate al último títere escapé. Volví por donde había llegado, recordando que por un pasillo no escuché gritos de zombies, me apresuré fui por este, a la vez que el grito de dolor del último títere se silenciara abruptamente. Perdió maldición. Corría por los pasillos con fuerza, pero escuchaba los gruñidos más y más cerca, también una especie de cuchillos raspando metal atrás mío, ese sonido, solo puedo suponer que es ese ser. Maldición, maldición, debo entrar en un lugar, no me queda opción, las puertas ahora parecen ser diferentes, tal vez pasé a otra sección de este lugar. Con rapidez miré por una ventana de una puerta para ver qué tenía sin dejar de correr y me encontré con una cocina, me detuve inmediatamente por algo que vi de reojo. Esta puerta tenía un candado y cadena, diablos, diablos, mientras insultaba más y más rápido, intentaba colocar la llave que tenía en la cerradura, pero mi mano temblaba mucho. Cálmate de una buena vez, golpeé mi cabeza con la puerta mientras me gritaba internamente y el temblor de mis manos disminuyó lo suficiente para abrir el candado, retiré la cadena con fuerza causando mucho ruido. Abrí la puerta nuevamente con la llave, al entrar a esta cocina cerré la puerta colocándole seguro, solté la cadena y el candado para sujetar un mantel oscuro que lo pegué contra la ventana de la puerta. Mantuve mi respiración lo más silenciosa posible, al sentir el olor de la muerte incrementar a más no poder. Entonces escuché los gruñidos de zombies y otro extraño sonido acompañado del ruido de un cuchillo raspando metal. Se escuchaban los pasos fuertes y los movimientos agresivos en este pasillo, dando a entender que una pelea comenzó, pero el mantel que impedía a los zombies verme también me impedía verlos.
Mi cuerpo temblaba mientras me debatía qué hacer, esperar o investigar, lo que me hizo entrar a este lugar, aunque la respuesta fue muy clara cuando la pelea que se desataba en el pasillo pareció detenerse. El ruido de los zombies caminando o corriendo era el que predominaba sobre todo, así que pensé que tal vez ese ser murió al ser uno contra decenas de zombies normales. Esto no me provocó ninguna satisfacción, ya que después de todo aún estaba encerrado, y escuchaba el sonido de metal siendo impactado a los alrededores, y en pocos segundos la puerta que me mantenía seguro tembló. El temblor era intenso, los zombies intentan abrir las puertas, no puedo seguir así, dejé caer el mantel y a mí mismo al suelo, sujeté la cadena y el candado colocándolos en la puerta. Existía un agujero en la pared, que estaba a un lado de la puerta, en donde amarré la pesada cadena, coloqué el candado y me digné a ver por la ventana. Pero tuve que alejarme y cerrar mis ojos, al escuchar y ver cómo la ventana era rota, muchas manos y dedos estaban incrustándose con el vidrio restante del marco intentando entrar. Muchos zombies estaban deseosos de comerme, toda la ventana estaba cubierta de carne podrida y de diversos colores de putrefacción. No me queda más tiempo, debo irme. Fui al sistema de ventilación que estaba en la cocina, aunque solo parecía ser un agujero gigante en la pared de la cocina. Quería buscar algo para atascar mi escape en esta cocina, pero nada era de ese tamaño o tenía un peso que yo pueda cargar. Así que deseché esa idea escuchando como la puerta parecía que iba a ceder en cualquier momento, desconecté la cocina de su tanque de gas, lo que menos deseo es que si los zombies entran lo rompan. Empujé el tanque a una pared y este giró hasta el fondo, me paré sobre las hornillas para llegar a la ventilación y con una patada cuando ya estaba subiendo tiré la cocina. Me comencé a arrastrar por este sitio con fuerza, mi piel sentía lo grasoso de este lugar, pero no me importaba, solo me arrastraba, escuchaba el sonido de moscas, cucarachas, ratas, zombies en las paredes, ya que no podía ver nada. Mi vista no podía percatarse de nada, mi estómago me comenzó a doler a la vez que mi vista se adecuaba demasiado rápido a la oscuridad. Maldición, tuve que desperdiciar comida, dije eso mientras el dolor de estómago desaparecía casi por completo, pero ahora eso tenía que pasar a segundo plano. Notaba sombras de roedores o de insectos algo grandes en este lugar que se alejaban muy rápido al yo acercarme, saqué el segundo destornillador mientras mi vista nuevamente era borrosa. Mis fuerzas nuevamente disminuían, mi pecho ardía suplicando por un descanso, casi me vuelvo a desmayar, sentía la sangre salir de mi nariz. Estaba en mi límite, pero aún así me arrastraba siguiendo a las sombras de los roedores, era una apuesta para que me lleven a un lugar seguro, pero ahora me movía mucho más lento. Sentía como esta ventilación se comenzaba a sacudir demasiado por donde yo vine, había recorrido demasiado de esta ventilación, pero aún así el estruendo de los zombies al entrar a este lugar fue notorio. Me arrastraba mordiéndome el labio por el dolor y la fatiga, mi vista dejaba de ser borrosa y mi nariz paraba de sangrar mientras que la coordinación en mi cuerpo era mejor. Ahora se me hacía más fácil avanzar sin consumir tanta energía, la ventilación era solo un túnel oscuro sin ventiladores, debido a su época de construcción creo yo, algo que me beneficia como no tienes idea. Me seguía arrastrando hasta que encontré una inclinación que me llevaba arriba, no lo pensé demasiado, guardé el destornillador y pegando mis manos y pies en las paredes a mis lados subía. Era muy difícil hacerlo con mis pies desnudos, pero el ruido de los zombies y mi nueva coordinación hacían esto posible, mi corazón latía a más no poder por los nervios de fallar. Pero no iba a permitir que ese miedo me gane, me aguanté las ganas de vomitar que surgían en todo el tiempo que estaba en el sistema de ventilación. Llegué a lo que parecía ser un piso por encima de donde yo estaba corriendo, seguía a más roedores hasta que me llevaron a una nueva elevación. Sin pensármela la escalé, mis pies temblaban y mis muslos ardían, pero debía hacerlo, no se sabe cuántos zombies se encuentran en este lugar. Al llegar a la cima me detuve a descansar, y enfrente mío estaba otra subida, pero esta vez me arrastraba después de unos momentos buscando un lugar para salir de aquí, ya que el oxígeno me faltaba demasiado. Recorría los ductos con la esperanza de encontrar una salida antes de que me desmaye, estaba sudando por el esfuerzo y el calor de este lugar, y sentí una brisa proveniente de un ducto. Sin pensarlo me dirigí a este lugar, el aire era más fácil de inhalar, mi mente se estaba aclarando, y mi cuerpo dejaba de sudar en exceso. Observé una luz y me dirigí a ella, pero a punto de llegar un nuevo olor fue recibido por mi nariz, el olor de la carne podrida, y un rostro de un zombi apareció en donde estaba la luz.
Un grito y con fuerza se metió a este ducto, arrastrándose y golpeándose con las paredes. Retrocedí sin pensármelo 2 veces, mi corazón palpitaba tan rápido que mi pecho dolía a más no poder. Retrocedí hasta llegar en donde estaba la otra subida, mis pulmones me estaban matando nuevamente y más ahora con el sonido y olor de ese zombie que parecía que ya no era uno solo. Me puse a escalar ese ducto con la mayor rapidez que podía, pero la fuerza y sobre todo mi respiración fallaba. Al llegar a la cima mis pies se resbalaron. Si no fuera porque reaccioné rápido o si no tuviera esta coordinación mejor a la que recordaba hubiera caído a donde estaban los zombies, los cuales también querían subir a donde estaba yo. Con lágrimas de esfuerzo, apretando mis dientes, sintiendo náuseas por el olor e incomodidad por la grasa en mi cuerpo, que también me dificulta a más no poder escalar esas subidas, avanzaba. Y nuevamente llegué a otra subida, maldita sea, ¿cuántas más debo escalar? Insultando en mi mente a todo el mundo me dispuse a escalarla, pero al comenzar a hacerlo mis pies resbalaron por la grasa. Si mis manos no hubiesen actuado rápido, me hubiese raspado el pecho a pesar de la grasa de este lugar, ya que estas ventilaciones son de concreto. Estaba mirando borroso otra vez, no podía respirar bien, mis extremidades temblaban, siento que voy a morir, siento que voy a por fin irme de este infierno. Pero al mismo tiempo siento odio por no poder cumplir con lo que les dije, no puedo cumplir con lo que les dije a mi familia, no pude vengarlos. Recordando aquello solamente pude mover débilmente mi mano a las líneas de mi destrozada camisa mientras el sonido de los zombies aumentaba por donde yo subí. Y sentía algo parecido a un papel arrugado y quebradizo. Retiré mi mano de las líneas sujetando 2 trozos marchitos y rotos de las rosas que tomé de la tumba de mi familia. No, aún no debo perder la vida, debo matar a César, debo hacerlo, debo matar para vengar a mi familia, y no me importa qué deba hacer, si tengo una oportunidad o una carta de triunfo debo tomarla. Sentía como mi estómago se vaciaba a más no poder, mis ojos veían mejor, mis músculos se tensaban y el temor junto a las ganas de morir se iban siendo suplantadas por la rabia, locura e inexpresividad. Sentía como un zombie llegó a donde yo estaba, con fuerza sujeté el destornillador y cuando el zombie estaba listo para abalanzarse a mis piernas las flexioné y con lo estrecho que era este lugar no pudo usar sus manos tan rápido. Con las piernas flexionadas y mi visión mejorada las estiré en dirección a los ojos del zombie para que me dé impulso para subir, pero el zombie pudo usar sus manos en el momento en que yo lo pateé. Me sujetó una pierna y antes de que la arrastre para morderla yo le golpeé en los ojos con la otra pierna manteniéndolo a raya, movía mi pie aprisionado golpeando sus manos con las paredes. Sin embargo, el zombi no dejaba de sujetarme, este zombi tenía mucha fuerza, tanta que me estaba arrastrando, coloqué mis manos en las paredes para resistirme. Flexionaba mi pierna atrapada mientras mantenía distancia de él con mi otra pierna en su rostro, con fuerza movía mis manos en las paredes arrastrándome a la subida ya que en ese lugar tengo más oportunidades de moverme mejor. Me arrastraba lentamente mientras luchaba con todas mis fuerzas para no morir, las rosas marchitas estaban en mi bolsillo al igual que el destornillador, ya que necesitaba mis manos libres para usar las paredes. Y logré llegar a la subida, la parte superior de mi cuerpo podía esta vez flexionarse, lo hice tan rápido que me golpeé la cabeza con la pared inclinada, saqué el destornillador mientras mi mente se aclaraba por ese golpe. Vi la cabeza del zombie, y sin pensármelo le enterré el destornillador en su cabeza, usé todas mis fuerzas moviendo mi cabeza a un lado y cerrando mis ojos para que la sangre no me manche en algún lugar que pueda infectarme. La fuerza del zombie desapareció en ese momento y con fatiga por la fuerza que he hecho intentaba despegar sus manos de mi pie, tuve demasiada suerte de que el zombie me haya sujetado bien la pierna. Enrolló sus dedos en lugar de enterrarme las uñas, si me hubiera enterrado las uñas estaría muerto al no poder caminar bien, y posiblemente también estaría infectado. Además, no podría sanarme ya que siento que la comida que ingerí ya está por acabarse, el rojo de mis ojos parpadea en este oscuro lugar. Al quitar la mano de este cadáver de mi pierna quise recuperar el destornillador, pero en un segundo varias manos putrefactas arrastraban al cadáver de vuelta por donde vino. Y otras manos querían atraparme, maldición, con rapidez comencé a subir con la misma técnica que empleé en todas estas ocasiones. Lo hice tan rápido que en un momento ya estaba en la cima, pero la fuerza que había aumentado se estaba desvaneciendo de mí rápidamente, mis piernas nuevamente fallaron.
Antes de caerme logré sujetarme con las manos, los guantes me permitían no resbalarme tan rápido, por eso estoy vivo, pero también están comenzando a llenarse de grasa. Moviendo mis manos y pies desesperadamente a cualquier dirección, me colocaba poco a poco en la cima, mientras los gritos y avance de los zombies parecían estar bloqueados por el cadáver del zombie que maté. Perdí el segundo destornillador, pero por lo menos pude lograr bloquear el avance de los zombies. Mientras pensaba en eso pude notar que el camino que siempre me llevaba a una elevación no estaba aquí. Supongo que llegué hasta el lugar más cercano a la superficie, además no estoy en la mejor condición para averiguarlo, de por sí el rojo de mis ojos está por desaparecer y junto a este todas mis fuerzas. Si no me puedo mover aquí estoy muerto por falta de oxígeno o por si hay otro camino por el cual puedan subir los zombies. Así que con toda la fuerza restante me fui lo más alejado a un lado mío, hice esto mismo cuando me topé con ese zombie que me sujetó la pierna. Solo espero que ahora no haya zombies, si hay al menos uno creo que definitivamente voy a morir, pero tengo la esperanza de que el sitio es tan grande y de que ya pasó tanto tiempo como para que no se encuentren en donde sea que esté. Y después de recorrer los pasillos con casi mi mente apagada, logré nuevamente sentir una brisa y al dirigirme a una luz el olor de la muerte no me recibió. Al llegar a este lugar lo primero que observé es si no había ninguna presencia de personas, me encontraba en una especie de oficina fusionada con una habitación, había estantes y armarios con libros y ropa. Además, la puerta estaba cerrada, no sé si tendrá cadena, pero de momento es seguro, el olor de la muerte no está en este sitio y eso es debido a que este lugar tiene rendijas de ventilación. Estas rendijas son demasiado pequeñas como para que alguien de cualquier edad se arrastre por ellas, por eso el olor de muerte no existe. Quise bajar cuidadosamente, pero cuando la mitad de mi cuerpo ya estaba afuera. Un latido me hizo retorcer del dolor, el rojo de mis ojos se fue, la vista clara y a la vez borrosa que tenía se hizo más borrosa y por último mi cuerpo dejó de funcionar bien. Acabé cayéndome a este lugar, por suerte pude caerme sobre una mesita algo alta, pero al chocar mi cuerpo con esta reboté un poco y la mesita se rompió. Estuve tirado en el piso por algo de tiempo, solamente intentando recuperar la respiración e intentando hacer que deje de dolerme el cuerpo. El aire limpio de este sitio me hacía arder nuevamente el pecho, estaba listo para dormir, pero nuevamente lo escuché, ese rugido que provenía de donde yo estaba antes. Debo avanzar, luchando para pararme y mantenerme en pie, comencé a buscar cosas que me puedan servir, pero lo único que pude encontrar en esta oficina y habitación fue ropa. Una camisa blanca ligera que no me puede proteger de las mordidas, un pantalón café de tela casi como la ropa abrigada que se usa para dormir. Unos calcetines azules oscuros, no pude encontrar zapatos ni nada más que eso, me retiré la ropa destrozada que tenía, y con otras ropas que me quedaban cortas me limpié lo más que pude. Aún estaba bañado en sangre y también en grasa, pero al menos el exceso se fue en su mayoría, ahora podía moverme un poco mejor, era incómodo, pero en esta situación no debo darle importancia. Debo centrarme en salir de este sitio, tengo solo un destornillador y ahora que lo veo, las rosas marchitas y rotas de mi familia. Estaban muy secas, ya de un color café oscuro y tan rígidas, que al solo soplarlas se desprendían partes de las mismas. Estaban demasiado frágiles en tan poco tiempo, pero sé algo, sé que no sé cuánto tiempo llevo aquí, el estado de mis ropas, el estado de estas rosas, sé que no estuve aquí solo un día o dos. Pero, no quiero pensar en eso, solo me repito lo mismo, al igual que en muchos momentos desde que desperté en ese autobús. Primero debo encontrar un lugar seguro, un lugar donde el peligro por morir no exista, y cuando esté en ese lugar puedo preguntarme eso, recuerda que esa es la situación que planteé. Diciéndome eso una y otra vez pude dejar en uno de los rincones más alejados de mi cabeza esa situación y dudas, primero debo vivir, para vengarme de César. Y luego puedo morir rápidamente sin pensar en todo el dolor y sufrimiento que esas dudas me causarán, después de todo, ya no tengo motivos por los cuales vivir. Estoy harto de continuar sufriendo, solo debo matar a César y podré morir, sin sufrir más. Al terminar de decir todo eso me dispuse a salir de este lugar, guardando los trozos de rosas que aún tengo en mi nuevo pantalón. Cuando estaba por abrir la puerta, me topé con un mapa en una pared, así que con mis ojos que se aclararon gradualmente me dispuse a echarle un ojo.
Por lo que veo me encuentro en la oficina de papeleo. Por lo que leí, el mapa era gigante y los pasillos eran como un laberinto. Quería llevarme el mapa, pero por su tamaño descarté la idea. Debo memorizar el camino a la salida, ya que vi que en una esquina estaba escrito planta 0, mientras que en otra esquina estaba escrito planta 2 con una especie de escaleras o inclinación del suelo. Debo ir a la planta 0, no veo nada que diga salida, así que debe ser esa, entonces debería acortar camino. Puedo ver que en 2 pasillos algo largos a mi derecha puedo llegar a un lugar que lo llaman zona de premios. En ese lugar puedo ver que son varias salas conectadas una con la otra, ya que veo un dibujo como de puertas dentro de ellas. Si llego a ese lugar no tengo que recorrer todos los pasillos. Eso es lo mejor. Mi fuerza es demasiado escasa, solo tengo un poco porque descansé, a lo mucho solo podré con un zombi lento, encadenado y sin extremidades a punto de morir. Quisiera dormir, pero ¿qué pasa si vienen más zombis o más monstruos como ese ser que tenía un caparazón de púas? Ya lo decidí, debo escapar lo más rápido posible, así que debo pasar por esa zona de premios. A todo esto, puedo ver que esta oficina también está conectada con 2 habitaciones llamadas almacenes. Sí había visto las puertas, pero por el miedo de que algo esté adentro no las abrí, pero al ver que la puerta que me lleva al pasillo está cerrada con llave y no hay indicios de pelea aquí, me da más confianza para revisarlas. Así que abrí la primera puerta, para solo encontrarme con documentos y estantes con más y más documentos viejos, arrugados, y cafés por el tiempo que ha pasado. También me encontré cajas y cajas de dinero. Fácilmente habría varios millones de dólares aquí, pero eso en este mundo ya no importa. Y al ver que todo esto no me servía para nada fui al otro almacén, el cual me recibió con un olor de desperdicios del cuerpo. Por suerte ese almacén también tenía ventilaciones, por lo cual el olor no era tan intenso. Había unas especies de jaulas de 1,5 metros de alto y como 5 metros de ancho, estaban con mantas y tazones de comida vacíos. Alrededor de estas jaulas y en los barrotes había restos de desechos, como si un animal hubiera hecho sus necesidades pegado a los barrotes de las jaulas para no ensuciar su celda. Las jaulas estaban abiertas, eran unas 7, y me encontré con diversos artefactos que no sabía para qué eran. No los revisé ya que estaban a simple vista, además de que ninguno era efectivo para los zombis o humanos por su apariencia. Me centré más en las sutiles gotas o rastros de sangre que iban a otra puerta en este lugar, otra puerta que también me lleva a los pasillos. No quise saber nada más, cerré la puerta y salí por la oficina usando la llave en mi muñeca. Al abrir la puerta me encontré con el olor de la muerte, solo que no había ningún zombi a la vista. Recorría el pasillo sintiendo la planta de mis pies húmedos, el camino era tranquilo, no se escuchaba a nadie, eso era lo que me daba más miedo, pero me alegré de este ambiente al llegar a la zona de premios. Estaba con seguro puesto, no con llave ni candados, solo el seguro puesto desde dentro. Me puse nervioso y tensé mi débil cuerpo. Me planteé el no entrar a ese lugar, pero el sonido de gruñidos acercándose por otros pasillos me pusieron nervioso y no me dejaron más opción que optar por este camino. Introduje la llave con una mano, mientras que con la otra tenía el último destornillador listo para atacar a lo que sea que esté allí. Abrí la puerta con brusquedad mientras estaba agachado y me pegaba a una pared lo más rápido que podía. Pero solo me encontré con quejidos femeninos junto a palabras que nunca esperé escuchar. No sé qué me pasó, pero mi cuerpo entero se enfrió, mi corazón parecía que se detuvo, mis ojos se abrieron como si se fuesen a salir. Mi respiración se volvió irregular, mi cabeza no pensó en nada, quería cerrar la puerta y no ver qué era eso, no lo quería ver, pero, el maldito sonido de los zombis estaba muy cerca. Con mis ojos queriendo soltar lágrimas, con mi garganta entumecida, con mi estómago dando muchas vueltas al punto de casi vomitar sin darme cuenta, entré a ese lugar. Entré sin mirar al frente y cerrando la puerta, mirando el metal solamente, escuchaba esos sonidos, palabras que escuché antes y que descartaban la posibilidad de que hubiesen zombis aquí. Lo que había aquí era algo mucho peor, era algo que no había visto antes, era algo que tenía miedo a que pasara, era algo que nunca desearía haber visto en mi vida. Mis lágrimas salían, me negaba a ver que estaba en este lugar, pero debo escapar, debo irme, debo vivir, debo evitar que esto se vuelva a repetir, debo matar al hijo de puta que hizo esto. Me di la vuelta con mis ojos cerrados, estaba llorando al saber lo asqueroso, podrido y despreciable que es este mundo y su gente, lo asqueroso que es la humanidad cuando no hay leyes.
toda la escoria que está presente en este infierno y que hizo esto, que hizo este panorama tan horrible. Enfrente de mí, había jaulas, iguales a las que encontré en ese almacén hace poco, maldita sea, no quería pensar para qué eran o para quiénes eran, no quería pensar en la posibilidad más alta. Quería ignorar eso, quería pensar que solo era mi podrida mente, pero al ver este panorama sé que era verdad, sé el motivo por el cual no había visto a mujeres en este lugar con armas. Sé la razón de por qué Roberto estaba tan desesperado de escapar junto con Rosa, mi garganta estaba sin palabras, solo soltando quejidos de tristeza, desesperación y no creyendo esto. En las jaulas, en las malditas jaulas, había mujeres. Mujeres con sus prendas completamente inexistentes, estaban comiendo de tazones, me miraban con lujuria, con esos ojos carentes de vida, carentes de esperanza. Unos ojos que reflejaban dolor, ganas de descansar de este mundo, ganas de ya no sufrir, una mirada que solo pedía descansar en paz de una vez por todas. Y, no, ya no quiero seguir describiendo lo que estaba en este lugar, mi garganta estaba recuperándose para solo poder gritar. Me apreté el cabello con las manos, solté un grito de desesperación al ver esto, pero también un líquido salió de mi boca, no pude más, esto superaba todo lo que me había encontrado. Esto era más horrible que el olor de los muertos, que el dolor de las heridas, que el cansancio que tenía, que el miedo a la muerte, que ese ser con un caparazón de púas. Esto era un acto inhumano, un acto atroz, algo que no quería ver nunca en la vida. El vómito salió antes de que me diera cuenta, pero aún a pesar de que el vómito me silenció por unos momentos volví a gritar. Llorando, con mi voz rota, mis ojos abiertos lo más que podía, preguntándome por qué esto está pasando, preguntándome el por qué demonios este mundo ocurrió. Estaba con estas preguntas comiéndome la cordura, comiendo la esperanza que apenas había recuperado por la humanidad, comiendo todos mis deseos. Estaba reclinado en la puerta mirando este panorama, algunas mujeres sonrojadas intentaban alcanzarme estirando sus manos con esos ojos, como si me pidieran ayuda. Estaba en negación, movía mi cabeza negando esta realidad, quería salir de aquí, quería olvidarme de este sitio para siempre, pero el estruendo a mis espaldas me hizo saber que los zombies olieron mi vómito. Pero yo solo seguía moviendo mi cabeza, no lograba asimilar esto, no lo quería hacer, esto no lo quería aceptar, esto no, maldita sea. Me derrumbé al piso, lo golpeé con fuerza una y otra vez, las lágrimas salían de mis ojos como cascadas, estaba en shock. El sonido y las palabras de las mujeres que insinuaban deseos carnales me perforaban la cabeza, me hacían sentir horrible. No sé por qué, pero así era como me sentía, no quería escuchar, no quería ver, no quería respirar, no deseaba ver nada, no deseaba pensar en nada. Mis ojos estaban apagados, no sabía qué hacer, las pocas fuerzas que tenía me abandonaron, estaba de rodillas en este sitio, este horrible sitio, este infierno en una sola habitación. Temblaba, no paraba de temblar, mis dientes chocaban entre sí, no quería ver el estado de ellas, no lo quería hacer, solo quería correr para escapar de este panorama. Pero cuando quería hacer eso, una mujer me logró sujetar de una mano cuando yo estaba nuevamente en pie, y la miré, estaba llorando y suplicando por algo, algo que no deseo recordar. Y me fijé que su estómago estaba muy inflado, pero con moretones, solté otro grito de terror y con fuerza, moví mi mano para que me suelte, me estrellé con otra jaula y una chica. Una chica más pequeña que yo me abrazó, solo me decía que quería sentirse amada, pero lo dijo con una intención diferente a lo que diría alguien de su edad. Era una pobre Yi, no ya no quiero relatar esto, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. Me separé de todas las jaulas, con fuerza miraba a todos lados buscando una puerta que me lleve a otro lugar, y mientras lo hacía podía ver a más y más mujeres. Eran muchas, y todas tenían sus ojos muertos por dentro, solo siendo convertidas en animales con ganas de, maldita sea, maldita sea, maldita sea, mis ojos están tan borrosos por las lágrimas que no puedo ver bien. No podía encontrar la puerta de esta manera, pero logré identificar una especie de puerta parecida a la de la cocina por la cual escapé de ese lugar, para terminar en este sitio tan inhumano. Había una ventana circular por donde mirar, era de verdad una puerta, con ese deseo, con fuerza fui a ese lugar, mientras las voces que me llamaban, que me pedían que lo haga eran muchas y suplicantes. Pero yo solo podía llorar más y más fuerte por este lugar, por cómo terminaron estas personas, las heridas que logré ver en todas ellas, lo que tuvieron que experimentar.
Quería dejar de moverme, quería solo desaparecer, y aumentaba el deseo de dejarme morir aquí, cuando las voces que decían eso eran muy infantiles. Solté un grito de rabia, un grito de dolor, un grito de desesperación. Fue tanta la desesperación que sentía que mis ojos parpadeaban entre una visión más detallada y la normal. Mi estómago parecía comerse algo que no existía en lugar de a mí mismo, no sabía qué era, pero no me importaba, solo quería salir de este sitio, solo quería dejar esto atrás, solo quería dejar esto a un lado. Solo quería morir, no ver esto, quitarme los ojos, quitarme los oídos. Esto era tan horrible que no deseo nada más que irme lo más rápido posible, ya sea escapando o muriendo. Y esos fueron mis pensamientos hasta que pude llegar a donde estaba la ventana, y si era lo que me suponía a la vez que tanto deseaba, era una puerta. Con desesperación y fallando más de 4 veces pude abrirla con la llave. La abrí, solo para escuchar el sonido de gritos y de relaciones. Me quedé de piedra, al ver lo que pasaba delante de mí, como si el mundo me impidiera escapar de esta realidad. Enfrente mío, enfrente de mí había un títere, una escoria, un ser pútrido y asqueroso, un ser de mierda, un ser que merece arder por siempre en el infierno atormentado por los seres más horribles del mundo. Esa escoria estaba teniendo relaciones con una mujer que tenía su estómago muy grande, una mujer llena de heridas y moretones que no decía nada, estaba sin vida en sus ojos. Su nariz con sangre, su boca que no parecía respirar, su cuerpo estaba siendo usado por esta escoria, la cual solo al verme me dijo algo que me hizo romper emocionalmente aún más de lo que ya estaba. Esta ya se murió, tráeme a la más pequeña de donde entraste. Escuchar eso hizo que la tristeza, las ganas de morir, el dolor que sentí se transforme en rabia, en odio, en desprecio por la escoria llamada humanos, humanos como este trozo de escoria. Me acerqué a este montón de mierda, sujetando el último destornillador que tenía, mis dientes estaban apretados con fuerza, mis ojos estaban fruncidos y con lágrimas de rabia. Al llegar a donde este maldito estaba, solo le clavé el destornillador en el estómago. Él pareció quedarse detenido en el tiempo, mirando lo que ahora lo apuñalaba. Y antes de que logre moverse lo empujé alejando su maldita e inútil existencia del cadáver de esa mujer. Mis ojos estaban tan fruncidos que casi no podía ver nada a mi alrededor. Solo me enfoqué en él, en ese trozo de mierda que merece morir de la peor forma posible. Esa escoria se intentaba levantar, pero tener sus pantalones abajo no le dejaba hacerlo rápido. Yo solo me acerqué a él sin importar que haya sacado un cuchillo, le clavé el destornillador en su pierna mientras sujetaba la mano donde tenía el cuchillo. Era asqueroso, el simple hecho de tocar a este ser de mierda era completamente asqueroso, tanto que deseo que muera tan pronto como sea posible, pero eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible ya que merece sufrir, merece morir del dolor, merece sentir que es solo una escoria que no merece misericordia. Así que con esa ira moví mi brazo a una dirección opuesta de su mano rompiendo su muñeca, y al hacer eso escuché como gritó, y un dolor llegó a mi mejilla. El grito de esa escoria me hizo sonreír, pero el dolor de mi mejilla me hizo solo abrir los ojos sin mostrar emociones. El mal nacido me había golpeado con su otra mano. No me toques. Diciendo eso moví con fuerza mi boca a esa mano, que seguía siendo un puño, y lo mordí con tanta fuerza que los huesos de sus dedos se rompieron y se aplastaron junto a sus nudillos. La escoria gritó nuevamente, pero yo solo quería vomitar al saber que me había golpeado ese mal nacido. Retiré el destornillador de su pierna y la clavé en su otra pierna mientras movía el destornillador con fuerza. Su piel y músculos eran destrozados, pero yo solo seguí mirándolo con una inexpresión en mi rostro. Él gritaba más y más fuerte, intentó darme un golpe con su antebrazo. Yo lo detuve con mi boca y él volvió a gritar con un trozo de carne faltante de su antebrazo. No me agrada hacer esto, me das asco, pero debes ver el infierno y para eso necesito ingerir a un hijo de puta como tú. Dije eso pasando con fuerza y absoluto asco el trozo de carne que arranqué. Sentí como algo de fuerzas llegaban nuevamente a mis músculos. Esa escoria seguía gritando, pero no me importaba. Le di un golpe en su rostro, otro golpe, otro y otro. La fuerza aumentaba al igual que la sangre que salía de su rostro. Quité el destornillador de su herida pierna, y lo volví nuevamente a clavar en su otra pierna, pero esta vez haciendo una línea entera en su muslo de donde salía mucha sangre. Lo dejé caer al piso, la sangre que él derramaba lo bañó al caer. Quería arrastrarse, pero un pie mío presionando la herida de su antebrazo le impedía eso.
El destornillador estaba doblado por recorrer la carne de esta escoria, así que usándolo por última vez lo clavé en su trasero. Y lo moví a más no poder, sujeté el cuchillo y comencé a cortar las muñecas, codos, y hombros de esta escoria. Él gritaba incoherencias una y otra vez, pero parecía reír, algo que solo incrementó mi ira. Y comencé a apuñalar sus manos, antebrazos, todo su brazo estaba siendo llenado de agujeros, pero este maldito solo seguía gritando y riendo. Estaba frustrado, enojado, harto de su voz, así que estaba listo para matarlo, estaba listo para cortarle el cuello o comérmelo, pero antes de que eso pase, sentí como unas manos me alcanzaron a sujetar la mano en la que tenía el cuchillo, volteé con ira en mis ojos, y solo pude ver a una mujer con su panza algo grande, pero no tanto como a la mayoría que vi. No decía nada, solo soltaba ruidos parecidos a los de un gato, sus ojos estaban llenos de odio, pero al mismo tiempo estaban mucho más muertos que todas las demás chicas. Esos ojos eran los de alguien que perdió todo rastro de sí mismo, que no es nada más que un objeto, una mascota, algo que a mí me causó rabia al inicio, pero luego mis ojos que expresaban rabia se abrieron. No lo podía creer, no, esto no puede ser verdad. Ante mis ojos, estaba una persona, que nunca pensé encontrármela, no podía ser posible, era. Tú, eres la chica de la foto. Lo recuerdo, la foto de cumpleaños, esa foto, en donde estaba Roberto, Rosa. Y otra chica, la chica de la que Roberto me habló, la que se sacrificó a sí misma para que él y Rosa sean libres, la novia de Roberto. Era ella estaba aquí, la impresión fue tanta que solté el cuchillo y me acerqué a ella para liberarla, sujeté la llave y a punto de abrir la cerradura. Las manos de ella se apoyaron sobre mi cuello y comenzó a apretármelo tan fuerte que la respiración me faltaba, pero eso solo fue en los primeros 5 segundos, luego de eso su fuerza disminuyó. Me pude zafar de su asfixia en ese momento, sus brazos estaban tan heridos y delgados, que era sorprendente que tuviese esa fuerza al inicio. Ella me intentaba alcanzar con su rostro, mostrando odio y con lágrimas mientras solo hacía el sonido de un gato. Me la quedé mirando y luego le comencé a decir varias cosas, deseando que vuelva a ser ella misma, deseando que pueda salvarse, deseando que pueda vivir, deseando que ella no tenga que morir al igual que mi familia. Le decía que conozco a Roberto, que conozco a Rosa, que despierte, que escapemos, que puede ser feliz, que puede encontrar la felicidad si solo toma mi mano, pero ella no me hacía caso. Quería acercarme como un inútil intento de que me escuche más alto, pero por lo que hizo antes, me hizo mantener la distancia. Ella solo estaba llorando mientras miraba a esa escoria que reía con más y más fuerza. Ahora recuerdo, eras tú el que nos ayudó tanto a lograr domarla, parece que la conoces, aunque bueno, eso es obvio, ya que fuiste tú el responsable de que esté de esa manera. Lo miraba con incredulidad, me acerqué a su rostro, lo levanté y le dije, ¿de qué mierda estás hablando? Él soltó una risa con sangre y dijo algo que me marcó para siempre. Esa chica siempre fue difícil de domesticar, es hermosa, una de las más hermosas de este lugar, pero no nos obedecía. Su voluntad era inquebrantable, hasta que tú llegaste, tú, que siempre reías como uno de nosotros, le dijiste tantas cosas acerca de esas 2 personas que nombraste. Ella te pedía a gritos y llorando que te calles, incluso te golpeó y causó heridas con sus uñas, pero tú solo seguías riendo. Y le dijiste más y más cosas, hasta que remataste con que esos 2 estaban muertos, que no lograron su meta, y ella lloraba mientras reías. Incluso a mí me diste miedo, ahora entiendo por qué me sorprendiste tanto, solo tú, un maniático, podría romper a alguien como ella. Ahora no es más que la mascota más obediente que tenemos, deseosa de amor y cariño, deseando olvidar todo lo que dijiste en ese entonces. Déjame darte las gracias, tú me conseguiste a la mujer más increíble que he sentido, todo es gracias a ti. ¿De qué mierda estás hablando? Le grité con fuerza mientras le daba un golpe en su rostro, negándolo en mi mente, pero la chica lloró, pero esta vez no como un gato, sino como una chica normal, y eso me hizo doler la cabeza. Fue tanto el dolor que cerré mis ojos, y pude escuchar ese mismo llanto, me vi a mí mismo, con mi hombro soltando sangre al igual que una parte de mi cuello. La chica estaba llorando en una celda de metal en una pared, ella estaba negando algo, estaba negando que ellos estuvieran muertos, pero yo solo seguía riendo y le contaba cómo murieron de una manera muy gráfica.
La chica seguía negándolo y me seguía lastimando con sus uñas. Fue tanto el daño que quería hacerme que no le importaba que sus uñas se rompiesen por usarlas tanto en mi piel. Solo era yo sonriendo mientras soltaba más y más palabras que hacían que ella perdiera el brillo en sus ojos, y no fue solo un día, fue por varios días. Fue así hasta que ella perdió el color, el brillo y la determinación en sus ojos. Ya no importaba lo que le diga, ella solo lo aceptaba mientras se lastimaba a sí misma. Hasta que no la volví a ver, solo la escuché teniendo relaciones. Y volví al mundo real, solté a esa escoria, a ese ser horrible, un ser parecido a mí. No, lo que vi no puede ser verdad, no puede. Miré con rapidez las manos de esa chica, deseando que eso aclare mis dudas, de que eso pueda mantener mi corazón a flote, pero las uñas que se había roto en lo que vi hace unos momentos estaban ahí. Esas uñas estaban casi por llegar al tamaño normal, mientras que las otras uñas que no se rompieron estaban muy largas. No, 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 esto tiene que ser un truco de César, esto no puede ser real, yo no pude haber hecho eso, yo no pude, yo no pude, yo no pude. Comencé a gritar mientras me tapaba la cara con mis manos y las lágrimas salían de mis ojos. Quería negarlo, pero era tan real en mí, no podía dejar de pensar en eso. Lo negaba, pero mi cabeza decía que era la verdad. Sentía como mis acciones volvían a mi mente, como acabé mentalmente con la novia de Roberto, con la pareja de mi familia. Los gritos de desesperación eran muy fuertes y las risas de esa escoria similar a mí resonaban casi tanto como mis gritos. Estaba destrozado ante esta noticia, estaba acabado, estaba mentalmente muerto, pero... Me recompuse, dejé de llorar, me acerqué a esa escoria, le agarré por el cabello y lo arrastré a una pared en donde lo dejé. Quise recoger el cuchillo, pero no estaba en donde lo dejé tirado, y esa escoria se puso a reír, me decía que mientras yo estaba en mi papel dramático se deshizo de él. Yo solo lo miraba con una expresión tan extraña para mí, era tan extraña que esa escoria dejó de reír y creo que se puso pálido. Miré alrededor de este lugar, encontrándome con otras 3 chicas en jaulas, y herramientas alejadas en el piso, me dirigí a estas y sujeté un martillo. Oye, ¿qué diablos vas a...? Cállate. Solo eso fue suficiente para que esa escoria deje de hablar. Esa voz, esa falta de empatía o de comprensión era algo nuevo para mí. Al igual que la forma en la que miraba el mundo, la forma en la que miraba a los humanos, creo que me agrada más ser un prototipo. ¿Sabes algo? Le dije eso a esa escoria humana. Me alegro no ser tú, me alegro no ser un asqueroso humano, me alegro ser algo que tú no serás, algo que tú harías, pero que a mí me está empezando a agradar. Ya que gracias a ser un prototipo puedo superarte, puedo no morir tan fácilmente, y puedo odiarlos a ustedes ya que también me odian a mí. Me está agradando ser un prototipo, no ser una escoria humana como lo eres tú, pero no puedo decir que yo soy alguien bueno. Rompí a esta pobre chica, a esta pobre humana que podría haber sido también mi familia, así que es mi deber remediar esto. Pero esto ya es irremediable, así que solo me queda terminar con el dolor y sufrimiento de esta persona, una persona que no se merecía esto. Volté a mirar a la pareja de Roberto, ella me miró con miedo, retrocedió y se cayó al piso de su jaula que era muy pequeña, como de 1 metro de ancho y unos 2 metros de altura. Me dirigí calmado a su dirección mientras seguía hablando con esa escoria humana. Pero sabes, también hay escorias en los prototipos, eso es porque somos un producto evolucionado de los humanos a mi parecer, así que la escoria no puede dejar de ser escoria. Pero siempre hay excepciones, hay personas buenas o prototipos buenos que pueden marcar la diferencia, pero las escorias humanas o escorias de prototipos están acabando con ellas. Así que esas personas o prototipos buenos necesitan a alguien que se encargue de acabar con la escoria, y ese alguien debo ser yo. Yo debo acabar con la escoria que pudre este mundo, debo acabar con todos, solo dejando a las personas y prototipos buenos, que puedan convivir entre ellos. Y cuando toda la escoria esté muerta. Llegué a donde estaba la chica la cual estaba mirándome con terror. Yo solo levanté el martillo sobre mi cabeza. Yo también moriré. Bajé el martillo y un sonido de huesos siendo partidos se escuchó seguido de un grito. Para que este mundo sea mejor de lo que es. Volví a levantar el martillo. Seré el encargado de acabar con la escoria. Volví a bajar el martillo y otra vez el sonido de huesos siendo rotos se escuchó, solo que esta vez el grito fue menos intenso. Yo, una escoria de prototipo. Levanté el martillo por tercera vez. Acabaré con la escoria humana y de mi misma especie.
Nuevamente bajó, pero ya no hubo gritos de dolor, solo un sonido de metal chocando con materia gris. La sangre salpicó mi rostro y cuerpo, pero no me importó, solo seguí haciéndolo unas veces más, hasta que no quedó nada del cuello para arriba. Mis ojos estaban con lágrimas, pero mi expresión seguía siendo fría como el hielo. Busqué en mi bolsillo esas rosas secas y marchitas, y las coloqué en las manos de ese cuerpo. Yo ya no las necesito, volteé a mirar a esa escoria que debe morir, él estaba aterrado mirándome. Tú, eres como el señor César. Mi mirada expresaba que no me importaba, él no se movía, así que moví mi cabeza a otra dirección y me acerqué a otra chica. Yo solo les decía, los zombies van a llegar, ustedes van a sufrir, pero no permitiré que eso sea tan doloroso, ustedes no han hecho nada malo, solo vayan a un lugar mejor, sean libres. Llegué a otra jaula. Levanté el martillo. Sean felices de verdad. Y lo bajé. La sangre escurriendo del martillo que estaba en mis rojas manos, mi rostro también con muchas manchas rojas. Miraba con un poco de tristeza a los cadáveres sin cabeza que las había sacado de las jaulas y que ahora estaban en una esquina escondidas. También le hice lo mismo a la mujer que ya no tuvo vida cuando llegué, no quería que se convierta en una zombie, así que también perdió su cabeza. Y me dirigí a esa escoria que seguía temblando, le comencé a preguntar cómo salir de este lugar, si quería morir de una manera rápida y sin dolor. Y este me dijo que vaya por los pasillos que me llevan a la planta 0. De esa manera puedo escapar, él suplicaba por su vida, pero yo solo pude taparle la cara y el cuello con la camisa que él mismo tenía. ¿Qué estás haciendo? La escoria estaba asustada, mientras yo solo abría la puerta de este lugar que llevaba al pasillo, y pude ver a unos 3 zombies desorientados que estaban en la puerta en donde entré para ver este infierno. Los llamé mientras escuchaba los sonidos de miedo de esa escoria. Espera, me dijiste que si te respondía cómo salir de este lugar ibas a matarme de una forma rápida y sin dolor. Los zombies eran de los lentos, así que dejé la puerta abierta mientras me dirigía a la primera habitación, ni siquiera lo volteé a ver cómo intentaba moverse a cualquier dirección. Pero por las heridas que tenía y por la camisa que le impedía ver era imposible para él escapar de la muerte. Me engañaste, dijiste que me matarías rápido, tú lo dijiste, me diste tu palabra. Me detuve, observé que los zombies aún no habían llegado a esta habitación y me acerqué a esa escoria mientras solo le decía: ¿por qué tengo que cumplir lo que le dije a una escoria como tú? Un ser que merece la peor de las atrocidades no tiene derecho a que yo cumpla con mi palabra. Aún tenía los pantalones abajo y sin su camisa toda su piel estaba al descubierto. Yo tomé un brazo con muchos agujeros de cuchillo de esa escoria, la cual gritó del dolor. Y lo hizo más cuando le arranqué el brazo de algunas mordidas, mientras gritaba le di un martillazo en el pecho para que guarde silencio. Se escuchó el romper de algo y esa escoria estaba respirando con dificultad, y mientras me estaba comiendo el brazo de esa escoria le dije: esto es lo que te pasará, pero tranquilo, cubrí tu cabeza y cuello para que no mueras tan rápido, espero que comiencen por comer a tu amigo. Dije eso mientras dejaba que la sangre del brazo de esa escoria lo bañe en la cintura y en la entrepierna, volví a hablarle. Esto es lo que pasa cuando eres una de las peores escorias que he conocido. Diviértete con tus nuevos amigos. Y que también lo hagas en el infierno. Lancé el brazo arrancado al primer zombie que entró en este lugar para que me ignore. De todas formas, ya había comido casi toda la carne de ese brazo, y nuevamente me dirigí a esa habitación con energías renovadas, al igual que mis náuseas por tener que comerme a ese maldito. Espera, por favor, perdóname. Esa escoria dijo eso con su voz rota y desesperada al escuchar el sonido de los zombies tan cerca de él. Yo solo lo miré sobre mi hombro mientras abría la puerta. Muere, escoria. Al decir eso el primer zombi llegó a él y atacó a su entrepierna en donde había mucha sangre. Dejé los cuerpos de las chicas en donde no puedan verlos los zombis a simple vista. Por ese motivo fueron primero a por esa escoria, escuché su grito al ser comido, luego el segundo y tercer zombi se tiraron sobre él. Sus gritos se volvieron más fuertes, mientras yo solo cerraba la puerta, ignoré a todas estas personas y salí al pasillo, cerré la puerta de la habitación en donde esa escoria era comida.
Aún se escuchaban sus pequeños quejidos de dolor y agonía. Al cerrar la puerta los zombies estaban atrapados, así que ahora tengo más tiempo. Ingresé nuevamente a la primera habitación, en donde estaban todas esas personas que ahora me miraban con miedo, y pude encontrar a alguien muy interesante en este lugar. Hace mucho que no nos vemos, le dije al niño que me engañó y que por él me atraparon y me llevaron a este lugar. Bueno, creo que no fue tu culpa. Después de todo, tienes unos ojos iguales a todos los de este lugar, así que relájate, el final de tu dolor está aquí. Yo acabaré con el dolor y sufrimiento de todos ustedes. Pero, pensé un poco antes de seguir hablando, también lo haré porque lo que me hiciste fue horrible. Y por eso yo te considero una escoria que no merece respirar. Y mientras decía eso mi voz se volvió apagada, similar a como hablaba con la escoria que estaba siendo devorada por los zombies en este momento. Al mismo tiempo que decía eso, levantaba mi martillo en su dirección. Respirando fuerte, saliendo de todo el conjunto de habitaciones de la zona de premios, con mi cuerpo con grandes manchas de sangre al igual que en mi rostro. Pero eso no se comparaba con mis manos o con el martillo, estaban bañadas con el rojo líquido. Por suerte parece que la primera habitación era donde tenían a casi todas las chicas. En las demás habitaciones solo había unas 2 o 3 chicas, tal parece que solo una escoria se divertía en todo este escándalo. Me quedé quieto intentando procesar qué fue lo que hice. Acabé con vidas inocentes, con personas que tenían una vida más en su interior. Pero sé que esa vida no iba a durar mucho. Puedo escuchar a los zombies en algunos lugares. Si pasa lo mismo que pasó en la cocina, donde escapé de ese infierno aquí, nadie se iba a salvar. Solo evité que tengan una muerte horrible, solo hice eso, pero, aunque me diga eso, el peso en mis hombros se hizo mucho más pesado que antes. Este peso nuevamente. Pero siento que se aligera con el paso de los segundos, como si me acostumbrara demasiado rápido a este. Pero hay algo a lo que no puedo acostumbrarme, y eso era a las formas demacradas y oscuras de Roberto y Rosa que estaban a un lado mío cada uno. Me miraban fijamente, más que nada Roberto, me miraba con ira en su mal formada cara, y yo no pude hacer nada más que aceptarlo. Después de todo, es mi culpa que la persona que más amó estuviera con esa actitud. No sé cuánto tiempo estuve en este lugar ya que el recuerdo de haber hablado con ella era de varios días. Pero ahora debo escapar, para matar a toda la escoria existente. Ese es mi nuevo propósito. No debo morir, debo acabar con la escoria, debo hacerlo. Apretaba mis manos con fuerza a la vez que mi corazón nuevamente palpitó con intensidad y ese mismo calor. Me sujeté el pecho mientras el calor me decía algo. ¿Está en este lugar? Miré a un nuevo pasillo que me lleva a la planta 0, sentía que ella se encontraba en ese sitio, y sin ningún atisbo de duda avanzaba en esa dirección. Debo encontrarla, debo protegerla, debo evitar que ella pase por lo que pasaron estas personas. Cuando escapó de mí pude ver que aún tenía brillo en sus ojos, aún puedo protegerla. Este mundo es cruel con las mujeres, por eso debo protegerla, debo estar con ella no siendo alguien que la cuide de todo. Ese deseo desapareció de mí. Ahora quiero enseñarle a cómo sobrevivir, a cómo vivir, a cómo evitar que termine como esas otras chicas. Debo salvarla de la maldad del mundo que me ha convertido en un loco similar a César, similar a las escorias de este sitio, similar a la escoria que es la humanidad en este nuevo mundo, pero de diferente manera. Debo evitar que ella sea consumida, y para eso debo encontrarla, debo sacarla de este lugar que siento que está a punto de ser destruido en su totalidad. Debo apresurarme y encontrarla.